Vamos a orar y vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de la palabra del Señor. Bien, oramos. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí. Gracias por la fuerza que nos das. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa de oración. Anhelamos, Padre, que tú, Señor, escuche todas nuestras oraciones y conforme a tu voluntad respondas, porque realmente necesitamos, Señor, de tu intervención en cada una de las cosas que te hemos pedido. Te agradecemos por tu palabra, Señor, y pedimos que tú nos sigas enseñando y dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, estábamos hablando acerca de las actitudes que debemos tener con personas que fallan, ¿verdad? Y nosotros estábamos analizando algunos versículos. Analizamos Gálatas capítulo 6, versículo 1 y también tenemos ahí Efesios capítulo 4, versículo 2. Solamente para retomar, vamos a leerlo. Vayamos ahí a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Recuerden, queridos hermanos, que el domingo dejamos una tarea, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacerla para el domingo, ¿verdad? Dejamos una tarea. Si no se acuerdan de la tarea, me avisan, así la retomamos, ¿verdad? Le explicamos una vez más acerca de la tarea que dejamos el domingo. Bien, en Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y estuvimos viendo ahí en el pasaje acerca de lo que es encontrar a alguien en alguna falta, en algo que entendemos que desagrada al Señor o en algo que entendemos que puede traer mal testimonio. Nos dice aquellos que son espirituales, ¿no? Y es el término que usa: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿no? Y es interesante que hablábamos el otro día acerca de ser espirituales, ¿verdad? Y todo creyente tiene que ser espiritual. O sea, vamos a partir por ahí. Todo creyente tiene que ser espiritual. Pero sabemos y entendemos, ¿verdad?, que puede haber personas más espirituales que otras, no por competencia, no es la idea competir. La idea es parecernos a Cristo. Y para parecernos a Cristo necesitamos tener una vida espiritual. Vida espiritual, hablábamos de tener comunión con Dios, poder hablar con el Señor, poder leer su palabra, poder orar, poder cumplir lo que dice su palabra sobre todas las cosas y poder hacer la voluntad del Señor, aquellas cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces, cuando hablamos de personas espirituales, son sumamente necesarias en la iglesia y ojalá todos estuviéramos en el mismo nivel espiritual. Ojalá. Y a eso debemos apuntar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestra meta es parecernos a Cristo y entonces tenemos que trabajar y todos los días. Ahora, qué difícil se hace a veces con tantas cosas que uno tiene en el día para hacer, ¿verdad? Qué difícil se hace con todo el ritmo que uno lleva ante trabajo y tantas otras cosas. Pero necesitamos parar, necesitamos sentarnos, necesitamos leer, necesitamos estudiar la palabra del Señor como estamos viendo los domingos. Y de esa manera poder estar dispuestos a practicar lo que aprendemos. Y eso es lo que nos va a hacer crecer en el Señor. Y podemos tener lo que es la práctica de la palabra de Dios. Acuérdense que habla el apóstol Pablo de estar ejercitado en la piedad. ¿Se acuerda? Ejercitado en la piedad. Y nosotros necesitamos ejercitarnos en la piedad, ¿verdad? Es decir, necesitamos practicar la palabra de Dios constantemente. Y el ejercicio hace que a la hora que nos necesiten, nosotros poder estar dispuestos, pero también preparados para ayudar a los demás. En Efesios capítulo 4 veíamos también, Efesios ahí cerquita, Efesios capítulo 4 y el versículo 2. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿no? Entonces eso es lo que requiere, ¿verdad?, de todo creyente, que con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. Hablamos de humildad, hablamos de mansedumbre, y el concepto de soportar, hablamos del paracleto, alguien que se pone al lado para ayudar, ¿no es cierto? No con la idea de señalarlo cuando falla,
eso es la costumbre del mundo. Pero nosotros en el Señor estamos para ponernos al lado de alguien, para ayudarle a caminar, para ayudarle a avanzar en la fe cristiana. Y dice ahí, con paciencia. Wow. Yo a veces pienso, en mi primer tiempo de cristiano, ¿habrán tenido paciencia conmigo? En mis primeros pasos en la fe, ¿habrán tenido paciencia conmigo? Y es probable que hoy yo soy fruto de esa paciencia que me tuvieron al principio, ¿verdad? Para hoy poder estar en el camino del Señor y buscando siempre la manera de cómo agradar al Señor de una u otra manera. Pero sin duda me tuvieron paciencia, ¿verdad? De la misma manera nosotros podemos tener con humildad y mansedumbre, poder tener paciencia a los hermanos para ayudarlos a caminar. Y la diferencia entre mirar cómo cae y solamente verlo, a ir y levantarlo, ¿verdad? Es muy grande esa diferencia. Y nosotros estamos para soportar, es decir, aguantar, sostener, ser de apoyo a los hermanos, ¿sí? Pie de amigo, no sé si algunos conocen ese término, ¿verdad? Pie de amigo, quizás los ingenieros conocen ese término, ¿verdad? Pero a veces necesitamos ese pie de amigo, es decir, ese donde nos podamos recostar y sé que me va a sostener, ¿verdad? En algún momento quizás de emoción, adverso, en algún momento de debilidad espiritual, de poder tener a alguien que me soporte, que me ayude, ¿verdad? Con paciencia y de esa manera me ayude a levantar para seguir en el camino del Señor, ¿verdad? No sé si alguna vez usted se ha desanimado en la fe. Y a veces uno dice, cuando yo me desanimo, ¿a quién tengo al lado? O sea, ¿qué hermano puedo contar para que me anime, para que me levante, para que me diga, hermano, tiene razón lo que está pasando, pero vamos a confiar en el Señor y seguimos adelante? O sea, eso necesitamos todos. Todos necesitamos quizás a alguien con quien yo pueda hablar en momentos de debilidad, en momentos de quizás que estoy pasando alguna crisis, que yo sé que me va a animar, que me va a soportar. Porque imagínense que yo venga, ¿verdad?, a buscar auxilio en usted y al final terminamos los dos llorando. Debilitados los dos. No, necesitamos que fortalecernos en el Señor y esa fortaleza muchas veces viene a través de hermanos. Y qué bueno, a mí me gustaría contar con un hermano en el cual yo puedo ir, hermano, mire, estoy medio desanimado, los hermanos se quieren sentar adelante, ¿qué hago? Y que el hermano diga, no se preocupe, que eso es lugar para los que vienen después. Gloria a Dios, hermano, sigamos adelante, vamos, sigamos adelante, avancemos en la fe, avancemos, ¿sí? Entonces, me gustaría poder contar con alguien y necesitamos tener personas así. Entonces, cuando usted está débil, ¿quién le apoya, mi hermano? Cuando usted está medio bajoneado, como decimos, ¿quién lo apoya? ¿En quién usted puede buscar la ayuda? Necesitamos tener por lo menos un hermano fiel al cual yo pueda ir y decirle, hermano, mira, estoy medio desanimado, ni quiera ir al culto hoy. Y que el hermano le dé 2 o 3 cocorrones y diga, vámonos. Que el hermano le dé algún versículo de ánimo, que el hermano entienda lo que usted le está diciendo. Le entiendo, mi hermano, pero vamos adelante. El Señor está con nosotros. Necesitamos eso. Por eso habla de soportar con paciencia, con humildad y mansedumbre. En Colosenses capítulo 3, vayamos ahí. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Y mientras va buscando ese versículo, vuelvo a repetir, mi hermano, ¿usted tiene a alguien con quien quizás desahogarse y fortalecerse en el Señor? Es importante, mis hermanos. Claro que usted dirá, bueno, pero yo voy a la presencia del Señor y desahogo mi corazón. Sí, está bien, yo lo entiendo. Pero a veces nuestras emociones nos traicionan. Por eso es la necesidad de uno poder tener a alguien con que podamos fortalecernos. Es sumamente importante. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13? Colosenses 3, 12 y 13. ¿Lo tenemos? Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y una vez más aparece la palabra, soportaos unos a otros. ¿Y qué más?
y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlos vosotros. Es interesante cómo comienza el 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos pueden decir aquí que son escogidos de Dios? Manteniendo la doctrina, no saliéndonos de ahí, ¿verdad? Manteniendo la doctrina, ¿verdad? Dios nos escogió en Cristo, ¿se acuerdan? En Efesios capítulo 1, Él nos escogió en Cristo. Entonces, el Señor dice, bueno, si usted ha sido escogido por el Señor, por haber creído en Cristo Jesús, usted tiene que vestirse como un escogido de Dios. Y si usted es un escogido de Dios, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para vestirme como un escogido de Dios? Dirán las damas, ¿qué falda debo usar como escogida de Dios? Dirá una hermana, ¿qué blusa tengo que usar como escogido de Dios? Dirán los hermanos, ¿qué pantalón tengo que usar como escogido de Dios? Bueno, acá están todos, la blusa y los pantalones que usted tiene que usar. Mire el versículo, vaya conmigo. Mire, dice el versículo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la vestimenta de un escogido de Dios. Esa es la vestimenta. Entonces, como escogido de Dios necesitamos tener estas cosas, vestirnos con esto. Y acuérdense algo, escuche este término. Cuando dice que debe vestirse, significa porque no la tenemos puesta. ¿Entiende el concepto? Como no la tengo puesta, necesito vestirme, porque así son o así se visten los escogidos de Dios. ¿Y cuáles son las prendas que necesitamos? Bueno, ahí aparece, dice, vestido pues como escogido de Dios. En primer lugar, santos. El Señor dijo ser santo porque yo soy santo. Santo es apartado para el Señor y apartado del pecado. Ese es el concepto. Y yo tengo que vestirme de santidad porque los escogidos de Dios deben ser santos. Así como su Dios que le escogió es santo. Por eso dice santo. ¿Qué más dice? Y amados, santos y amados. El Señor nos apartó para Él. ¿Y somos amados por quién? Por el Señor. ¿No le da como una paz al corazón saber de que Dios le amó a usted? Que Él le llama a usted amado. Pablo decía, amados a estos hermanos, pero el amor viene de Dios. Y el amor de Dios ha sido derramado en el corazón del creyente, por lo cual podemos decirle amados. Le amamos con el amor de Cristo. ¿Y cuál es el amor de Cristo? El amor ágape. El amor incondicional, santos y amados. Y entonces luego dice el versículo, de entrañable misericordia, es decir, misericordia desde las entrañas. La misericordia de las entrañas. El concepto de las entrañas es de lo más íntimo de nuestro ser. Desde ahí dice de entrañable misericordia. Acuérdense que la misericordia significa no dar al otro lo que merece. Y entonces ahí entendemos, uy, mira, si yo le digo 2 o 3 palabras, ya tú sabes. No. ¿Se merece? Sí, lo merece. Pero misericordia a usted no le da lo que merece. Porque imagínense si Dios nos diera a nosotros lo que nosotros merecemos. ¿A dónde estaríamos? Pero así como Dios tiene misericordia, nos manda a nosotros a ser misericordiosos. Y esa misericordia de lo más íntimo de nuestro ser, poder decir, bueno, vamos a ver cómo ayudamos al hermano. Él falló, quizás me ofendió, pero aún así poder tener la capacidad de dar nuevas oportunidades a los hermanos que fallaron. Necesitamos tener eso bien claro, mis hermanos. ¿Qué más dice? Dice el versículo, de entrañable misericordia, de benignidad. ¿Qué significa la palabra benignidad? La palabra benignidad es falta de todo mal. Que lo que usted dice del hermano no tenga ninguna malicia. De lo que usted dice al hermano no tenga ningún veneno. De lo que usted dice al hermano no tenga ninguna pizquita de tratar de ofender o tratar de murmurar o de chismear de ese hermano. O sea, que todo lo que hablemos de los hermanos tenga solo benignidad, todo bueno. Qué difícil, mi hermano. Qué difícil es eso.
pero necesitamos entender que necesitamos vestirnos de benignidad, que nuestras acciones hacia los demás sean con buena intención, que las acciones hacia los demás sean con buen propósito, que las acciones hacia los demás sean para edificarle, para que crezca. Y nosotros tenemos que vestirnos porque nosotros no somos buenos, mis hermanos. Lo poco bueno que somos es por la gracia de Dios. El Señor le dijo al joven rico, ¿se acuerda? Bueno hay uno solo, y ese es Dios. Y lo poco bueno que somos es porque el Señor nos ha comenzado a cambiar, a transformar, a llevarnos a la imagen de Cristo, pero todavía nos falta un montón. Pero cuando uno se acerca al Señor y a su palabra y entienden cómo es Dios, que Dios es benigno, entonces tenemos que vestirnos también de esa benignidad. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos hacia los demás no pueda tener ningún poquito de mala intención, de mala fe, que es el término que se usa muchas veces, ¿verdad? Ninguna pizca de mala intención, de dejarlo mal parado, de quizás de humillarlo. O sea, qué difícil eso, hermano. ¿O a ustedes les es fácil? Deme la receta si les es fácil a usted. Deme la receta. Me hace acordar de aquella doña que hablaba siempre bien de todo el mundo. ¿Se acuerdan? Creo que en algún momento le di este ejemplo. Y ella hablaba bien de todo el mundo. Y un hermano dijo, bueno, ahora yo la voy a agarrar. La voy a agarrar en algo. Y viene y le dice, querida hermana, ¿cómo está usted? Dígame, ¿qué usted opina de Satanás? Y la hermana dijo, trabaja mucho. Trabaja mucho. Qué buen ejemplo de que todo lo que hablamos, lo que decimos, tiene buena intención, buen propósito. Y déjame decirle algo, por nuestro pecador o nuestro pecado en nuestro corazón, cuán difícil se nos hace. Pero los escogidos de Dios tienen que vestirse de benignidad en acciones, en actitudes, en conducta, en lo que decimos de los hermanos o de las personas. Tiene que haber benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¡Qué tripleta! Humildad, mansedumbre y paciencia. A veces hemos escuchado esa expresión, mire, hay que vestirse de paciencia. ¿Sí o no? ¿No la hemos escuchado? Déjeme decirle que esa expresión está correcta. Hay que vestirse de paciencia como escogidos de Dios. Hay que vestirse, como dice aquí, de humildad. Hay que vestirse de mansedumbre. Hay que vestirse de paciencia. Y el versículo 13 dice, soportando unos a otros y perdonando. Y ahí está la parte más difícil. El perdón. El perdón es la parte más difícil. Pero dice, así como Cristo nos perdonó a nosotros, tenemos que aprender a perdonar. ¿Y qué dice el versículo 13? Dice, si alguno tuviere queja contra otro, vayan y chismee. ¿Dice eso? No dice eso. Si alguno tiene queja contra otro, vaya y murmure. ¿Dice eso? No dice eso. ¿Qué es lo que dice? Si alguno si tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Qué difícil. Pero eso es lo que demanda el Señor. Eso es lo que demanda el Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para vestirnos como hijos, como escogidos de Dios? Ahí está lo que usted tiene que usar, vestirse, agregar. Son cosas que no tenemos por nosotros mismos, pero las encontramos en Dios. Y por eso lo podemos vestirnos de lo que el Señor nos da a través de su palabra, a través de la obediencia de su palabra. Podemos vestirnos para poder vestir como aquellos escogidos de Dios que somos. Es un gran desafío, mis hermanos. Es un gran desafío. Tengo ganas de terminar el mensaje aquí, mis hermanos. Porque es un gran desafío. Para que podamos examinarnos y mirar si realmente nos estamos vistiendo como escogidos de Dios o estamos vistiéndonos como actúa el mundo. De la manera que actúa el mundo. ¿Y cómo se viste el mundo? Bueno, se viste con venganza, se viste pagando con la misma moneda, se visten a través de la murmuración y del chisme, de humillar al otro, de sobresaltar ellos. Así se viste el mundo. Pero nosotros como escogidos de Dios, no. Como escogidos de Dios tenemos lo que el Señor nos enseña, las cosas que tenemos que usar para poder vivir una vida que glorifica al Señor.
Hermoso versículo. Dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas vestido ¿de qué? De amor. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. No hay otro vínculo perfecto como el amor. Y si tú te vistes de amor, entonces podrás vestirte, como dicen los versículos anteriores, de misericordia, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Podremos soportarnos los unos a los otros y podremos perdonarnos los unos a los otros cuando nos vestimos con aquel vínculo perfecto que es el amor ágape, que es el amor de Dios. ¿Sabe algo interesante? El amor humano muchas veces no alcanza. Porque se siente herida la persona, porque se siente humillada, porque se siente, ¿verdad?, mal con aquel que hizo algo, ¿verdad, bebé? Esa es la realidad. Pero qué bueno saber que cuando nos vestimos del amor poderoso de Dios, ese amor incondicional, ese amor que nos capacita para amar a las personas que nosotros no amaríamos. Es el amor que nos capacita para amar a las personas que nos hacen daño. Es el amor que nos capacita para amar a las personas que hablan mal de usted. Es el amor de Dios que nos capacita para poder amar a aquellos que los demás no pueden amar. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo para que nosotros tengamos la capacidad de poder amar como Cristo nos amó a nosotros. Amén. Tenemos mucho que vestirnos, ¿verdad? Hay que ir al closet del Señor para vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia, para poder parecernos a aquel que nos salvó, que es Cristo. La tolerancia permisiva que acepta todo está equivocado, pero esto no nos da permiso para ser áspero o faltar al respeto a otros. Hay cosas que no podemos tolerar, por ejemplo el pecado, no podemos tolerar. No podemos tolerar las malas actitudes. No podemos tolerar aquellas cosas que dejan mal parado el nombre del Señor. Son cosas que no debemos tolerar. No debemos tolerar. Y necesitamos hablar con la persona, sentarnos a hablar para poder solucionar esas cosas. Dios nos llama a soportar los otros de los unos a los otros, a ser amables, humildes, porque también tenemos fallas. En amor debemos perdonarnos los unos a los otros, porque el orgullo trae amargura. Son las cosas que trae el orgullo en nuestra vida y nosotros tenemos que aprender. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero tenemos que aprender y poder ser amables y humildes con los demás. Qué difícil. Pero tenemos el Señor, tenemos el Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que mis hermanos, no nos podemos quedar con que es difícil, sino vistámonos como escogidos. El legalismo existe una idea equivocada de que cualquier iglesia que tenga reglas es legalista. O sea, es decir, pensar de que si esta regla no permite el pecado y toma decisiones por causa del pecado, no, que son legalistas. No, lo que dice la palabra hay que cumplirlo. Y lo hemos estado viendo en eclesiología, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos lo que es la iglesia, la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Cuando hay que tomar medidas fuertes, hay que tomarlas. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, y eso no es legalismo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que vivir recordando que la iglesia es de Cristo, no de nosotros, y tenemos que mantener la iglesia en santidad como manda el Señor. Entonces, hay cosas que sí son legalismo y esas tenemos que evitar, pero cuando la iglesia toma una decisión de disciplina para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de la obra y para lo que es la santidad de la iglesia, es correcto. Y así podríamos encontrar varios sucesos ahí en las Escrituras con respecto a esto. Quiero llegar aquí. Dos extremos para evitar juzgar a otro, legalista, rígido, que mira a otro con desprecio. Tolerar cualquier cosa. ¿Quién soy yo para juzgar? No quiero ofender a nadie. Estos dos extremos son malos. Esos dos extremos son malos. Aquel que dice que es legalista y rígido, que mira al otro con desprecio, que lo mira, ¿verdad?, desde arriba,
porque se cree quizás nunca va a caer, nunca va a fallar, y el otro sí falló. Y el otro lado extremo, tolerar cualquier cosa. ¿Quién soy yo para juzgar? No quiero ofender a nadie. Le hago una pregunta, hermanos. ¿En algunos momentos la verdad ofende? ¿Es fácil recibir una corrección? ¿Es fácil? ¿Es fácil que a uno le diga que está haciendo las cosas incorrectas? ¿Es fácil eso? No es nada fácil. Que le corrijan, que le muestren que está haciendo las cosas incorrectas, que quizás tiene malas actitudes, que quizás está dando mal testimonio. No es sencillo, no es fácil. Pero el verdadero amor va a superar esas cosas. ¿Por qué? Porque si se ofende el hermano, cuando usted lo dijo con amor, lo corrigió con amor, con paciencia, como todo lo que dice el Señor aquí que debe vestirse un escogido de Dios. Cuando usted hace las cosas correctas y alguien se ofende, bueno, tiene la oportunidad de seguir pensando en lo que usted le dijo y seguir en la misma postura o cambiar. Pero nuestra responsabilidad con amor, con paciencia, con humildad, considerando a nosotros mismos, es poder corregir al hermano para que de esa manera el hermano comience a andar bien. Así que cuando usted diga muchas veces la verdad, claro, lógico, que la verdad sin amor es brutalidad. La verdad debe ser dicha con amor, ¿verdad? Porque una verdad sin amor es brutalidad, ¿verdad? Podemos tener toda la razón del mundo lo que le queremos decir, pero es la manera con que se lo decimos, de la forma que se lo decimos. Pero cuando usted en el amor de Dios, con paciencia y humildad, usted dice, hermano, venga, siéntese aquí, mire, estoy viendo esto, estoy notando esto, ¿verdad? Y usted le corrige en el amor de Cristo. Si la persona se ofende, bueno, tiene tiempo para ir a su casa, pensar, analizar. Y quizás algunos no querrán volver, pero otros quizás van a entender y van a venir a darle gracias porque usted le guardó y le cuidó en su vida espiritual. Y esa debería ser la actitud de todos nosotros cuando nos corrigen, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿qué salta? Nuestro orgullo. Y puede saltar ¿qué? La soberbia. Dios resiste al soberbio y da mayor gracia al humilde. Eso dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que aprender estas cosas. Hay muchas cosas más ahí, pero me gustaría solamente ver aquí hasta aquí y quedarme con la idea de vestirnos como escogidos de Dios. ¿Sí? Los extremos que vemos aquí son, los dos son malos. El legalista. ¿Se acuerdan de estos dos hermanos Bonerges? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la expresión de ellos? Señor quiere que hagamos descender fuego y los consuma. Eso es un extremo. ¿Y qué le dijo el Señor? No sabéis de qué espíritu sois. Ahora le hago una pregunta. Habiendo visto Colosenses capítulo 3, ¿de qué espíritu somos nosotros? Del espíritu que se viste como escogido de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de paciencia, de mansedumbre, para poder bendecir a alguien. No hagamos descender fuego sobre los hermanos. Vistámonos para, como dice el Señor, para poder bendecirles, considerándonos nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos arrastrados. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a vestirnos como escogido de Dios, porque es maravilloso poder parecernos a aquel que nos amó, que tuvo paciencia con nosotros, que tuvo misericordia con nosotros, parecernos a aquel que nos llamó para que podamos venir a la salvación y nos llama todos los días para poder vivir una vida que le glorifique. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Podremos orar de esa manera en esta noche?
Señor, ayúdame a vestirme como un escogido de Dios. Señor, ayúdame a que al vestirme los demás puedan ver que soy tuyo, porque estoy evidenciando como tú eres. Y si hay alguien, como dice ahí, que algún hermano le hizo algo, perdone. Sencillo no es, pero el Señor nos capacita para poder seguir adelante. Soportémonos los unos a los otros. Hermano, conviértase en aquel 911 de los hermanos caídos, de los hermanos que hay que restaurar para ayudarle a caminar en el camino de Cristo. Amén. Oramos.